puse este título, En busca de la felicidad. Hay una película así que salió hace como 20 años. La película narra la historia de Chris Gardner mientras lucha con las dificultades económicas, en realidad la indigencia, queda en situación de calle y lucha con su hijo para obtener un mejor futuro. Y bueno, fracasa económicamente, duerme en lugares públicos, pero finalmente hace un curso de corredor de bolsa y consigue estabilidad económica y en realidad se vuelve millonario porque después funda una corredora de bolsa y la vende en muchos millones de dólares. Y esa película, el mensaje que da es que la felicidad es estabilidad económica, que la felicidad es buenas relaciones familiares, porque Chris tiene una excelente relación con su hijo, es un muy buen papá, y ese es como el mensaje que nos dice, ¿no es cierto? Y, y bueno, quería comentarles, muy relacionado a lo que acaba de decir, hablar Ricardo, la Biblia también nos hace una invitación a la felicidad. Y es distinta porque la perspectiva bíblica toma en cuenta el espectro completo de la vida nuestra, y en el espectro completo de nuestra vida, nuestra experiencia aquí en la tierra es un pedacito muy chiquitito. Entonces, cuando la Biblia habla de la felicidad, está hablando de una felicidad que dura para siempre, de una felicidad que es perdurable, que es eterna. Y la Biblia usa una palabra que se puede traducir felicidad, pero con la diferencia que la felicidad para nosotros es un sentimiento pasajero, y la Biblia, cuando habla de esta palabra que es Macarios, se refiere a una felicidad perdurable. La Biblia, esta palabra también se puede traducir como eh, afortunado, una persona afortunada, pero con la diferencia que no tiene nada que ver con la suerte o la fortuna. Es en realidad aceptar la invitación que el Señor nos hace a vivir una vida profunda y verdaderamente próspera, afortunado, florecer. Está al comienzo de Mateo capítulo 5, los que quisieran invitarles a leer, que es esa invitación que el Señor hace a vivir una vida profundamente feliz, eh, próspera, floreciente, dichosa, y todo esto en un sentido eterno. Entonces quiero invitarles a leer en Mateo 5. Voy a leer del versículo 3 al versículo 12, del 3 al 12. Entonces dice, bienaventurado, esa es la palabra, bienaventurados, Macarios, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura. Entonces quisiera anotar con ustedes tres cosas hoy día. Y la primera sería la palabra bienaventurado. ¿Qué significa? ¿Sí? Aunque algo he adelantado, pero quiero decir un poco más. Después quisiera notar que las bienaventuranzas del Señor son distintas a todas las demás bienaventuranzas que existen en nuestra cultura, en que parecen contradictorias, y entonces todas ellas tienen a continuación porque. O sea, 9 veces, aquí hay 9 bienaventuranzas para el pueblo de Dios, y 9 veces el Señor dice bienaventurados, 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 y todas las veces dice porque, porque, porque. Estas bienaventuranzas requieren una explicación.
¿sí? Porque son contradictorias, no es lo que uno esperaría. Las bienaventuranzas comunes no son así, no tienen explicación, son dichos breves, proverbiales, son como proverbios, pero no necesitan explicación. Y la última parte quisiera detenerme, aunque está en esta explicación que está aquí, que sería la explicación de la paradoja, ¿sí? 9 veces el Señor dice porque, y entonces hay una explicación común de las paradójicas caracterizaciones de bienaventurado que el Señor hace. Entonces, sobre la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado efectivamente significa feliz, dichoso, próspero, floreciente, afortunado. Y estos bienaventuranzas son dichos proverbiales que existen en todas las culturas, eh, existen en nuestro tiempo. Aparecen en los stickers en los autos, aparecen en las poleras estampadas. Por ejemplo, este es uno que en Estados Unidos, en un auto, entonces un señor maneja un auto convertible y dice el sticker, el que gana, el que junta más juguetes gana. Entonces, su bienaventuranza es bienaventurado los ricos, ¿cierto? Bienaventurado el que junta más cosas, ese gana. Otra polera que he visto es una que dice just do it, solo hazlo. Y entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo bienaventurados los que actúan, los que son protagonistas, los que no son pasivos, los que no son observadores. Hay un premio en actuar, aunque quizás sin pensar en las consecuencias de lo que hace. Pero just do it. Entonces, todas esas son expresiones de bienaventuranza y dicen como qué es la vida, en qué consiste la felicidad, cómo logra la realización, cómo logra prosperar, cómo logra felicidad. ¿Sí? Son comunes en todas las culturas. En el Antiguo Testamento hay varias bienaventuranzas y las bienaventuranzas que el Señor habló acá estas 9 veces están en continuidad con esa. Entonces quisiera notar algunas de ellas. Están concentradas en 3 libros, en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios y en el libro de Isaías. Eh, Hay otras en otras partes, pero esos son los que tienen mayor concentración. Entonces quisiera invitarles a mirar las del Antiguo Testamento brevemente, un recorrido eh, para tener una idea de estas bienaventuranzas. Entonces el Salmo 1 sería el 1 y el 2 son una introducción al libro de los Salmos, y el primer versículo del Salmo 1 y el último versículo del Salmo 2 tienen esa misma palabra. Por supuesto, como está en hebreo, entonces es Ashre, pero la versión griega del Antiguo Testamento la traduce Macario, es la misma. Y entonces 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, sino que la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La bienaventuranza que aparece acá es la bienaventuranza de guardar la ley, de obedecer la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios, de andar en los caminos de Dios. Y al final del capítulo 2 del libro de los Salmos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que confían en Yahvé. Bienaventurados todos en el que confían en el Hijo. En una lectura canónica, Jesús es el hombre bienaventurado del Salmo 1. Y en una lectura canónica, los creyentes en Jesús son los bienaventurados del Salmo 2. Entonces el Salmo 1 nos dice que el camino de la bienaventuranza, de la felicidad verdadera, permanente, de la prosperidad, del florecer, de la dicha profunda, estable, continua, final, es guardar la palabra de Dios y es creer en el Señor, confiar en el Señor. ¿Sí? Ahora, un poquito más adelante, estas dos son paradigmáticas, entonces las que aparecen después en el libro de los Salmos se guían por estas dos. Pero quisiera notar un poquito más adelante en el Salmo 32 o 33, primero voy a mirar.
aparece otra vez esa expresión de bienaventurado. En el Salmo 32 dice, perdón, 33, el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que le escogió como heredad para sí. O sea, el pueblo cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que confía en Yahvé, ese pueblo es bienaventurado. ¿Sí? Confianza en Dios como muy similar al Salmo 2, bienaventurados todos los que en Él confían. Y el capítulo 32 de los Salmos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Bienaventurado el que es perdonado por Dios, el que Dios perdona. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios remitió su iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Eso nos dice el libro de los Salmos. Ahora, incluso en el libro de los Salmos aparece un conflicto de bienaventuranzas, una diferencia de versiones sobre qué es bienaventurado, qué es lo que es la vida bienaventurada, la vida feliz. Y entonces ese conflicto de bienaventuranza es un conflicto entre la cosmovisión de los creyentes y la cosmovisión de los incrédulos. Entonces los creyentes encuentran la bienaventuranza en Dios, en guardar su palabra, en andar en sus caminos, en temer a Dios, con temor reverente, en refugiarse en Dios. Y los incrédulos, que en el libro de los Salmos son llamados los malos, encuentran su bienaventuranza en la vida sin Dios. El Salmo 10 es un ejemplo de ese conflicto. Dice el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Yahvé. Esa palabra bendice es el hebreo halal, de donde viene el aleluya, alabar. O sea, significa que alaba al codicioso. Esta es la bienaventuranza del codicioso. El codicioso, o sea, el malo que dice acá, tiene la bienaventuranza del sticker del auto. El que junta más juguetes gana. Bendice al codicioso, al que junta cosas, y desprecia a Yahvé. Ese es el conflicto. El malo, dice el verso 4, por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La vida bienaventurada que el libro de los Salmos promueve como la única vida genuina y perdurablemente feliz es la vida de Dios, en Dios, con Dios. Es buscar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Hay un conflicto de bienaventuranza. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, que son los decretos judiciales de Dios, sus ordenanzas, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y mira lo que piensa. Él piensa que su bienaventuranza es la verdadera. Entonces dice el 6, dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Bueno, los salmos dicen que sí le alcanza el infortunio. Y este salmo al final dice, Yahvé es rey eternamente y para siempre. Y cuando Yahvé se siente a juzgar en el día final, entonces la verdadera bienaventuranza y la verdadera desventura serán vistas. Y la verdadera dicha y la verdadera desdicha. Quisiera brevemente leer con ustedes algunas del libro de los Proverbios. Y la primera que quisiera mirar es en el Proverbios capítulo 3. Proverbios, en los Salmos, las bienaventuranzas están guiadas por esas dos primeras de los primeros dos capítulos. El hombre bienaventurado es el que guarda la Torá, el que se deleita en la Torá y guarda la Torá, y también es el que confía en Yahvé. Y en el libro de Proverbios, el camino de la felicidad, de la prosperidad, del florecer, es el camino de la sabiduría. Entonces, el capítulo 3 dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, feliz, dichoso, floreciente, próspero el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia o el entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea, en Proverbios, el camino de la felicidad es el camino de hallar la sabiduría.
En Proverbios, el hombre feliz es el que halla la sabiduría y el que vive una vida sabia. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o de Yahvé, porque clave a la sabiduría es conocer a Dios con temor reverente. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y cuando la Biblia habla de riqueza, no está hablando de la riqueza de este mundo, que serían como billetes de un juego de gran ganador. Son de mentira, duran muy poquito. Tú pasas de este mundo y todos los billetes gran ganador se quedaron aquí. Está hablando de riquezas que son para siempre. Y honra, que es honra de Dios. Y no puede haber mayor cosa grande que esa, que Dios honre a una persona. La honra de Dios. Sus caminos son deleitosos, todas sus veredas paz. El capítulo 8 habla de la sabiduría en forma personificada, de su actuar en la creación, y dice el versículo 32, la sabiduría personificada hablando, ahora pues hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Ahí de nuevo está la palabra bienaventurado, el hebreo ashre, el griego makairois, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado de nuevo, feliz, dichoso, el hombre que me escucha velando mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Yahvé. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Quisiera leer un par más en Isaías, que es el único de los profetas en que aparece esta expresión de bienaventurado. Voy a leer en el capítulo 30 y en el capítulo 32. Entonces, en el capítulo 30 es una expresión muy similar al libro de los Salmos. No sé si aquí está. Por tanto, dice el verso 18, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Bueno, aquí dice los que confían en Él, que es exactamente la misma traducción de- de- del Salmo 2, el último versículo. El hebreo acá no es los que confían, pero es muy similar, es un sinónimo, es los que esperan en Él. Bienaventurados todos los que esperan en Él, porque no van a ser defraudados. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Y la última referencia acá en Isaías está en el capítulo 32, que es un capítulo que habla del reino mesiánico, del rey justo, que va a reinar en justicia, y príncipes presidirán en juicio. Y el último versículo describe la bienaventuranza del milenio, y aquí Reina Valera lo tradujo dichoso, pero la misma palabra, bienaventurado, ashrei. Dichosos vosotros los que sembráis junto a las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y la visión poética es de una prosperidad milenial en que la comida es tan abundante que estos israelitas van a poder dejar libremente pastar su buey y su asno, sus animales domésticos en medio de la cosecha, porque hay tanto que sobra, entonces pastan libremente. Y todas las tierras son fértiles porque siembran junto a todas las aguas y dejan libre el buey y el asno. Entonces, el primer punto sería ese, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, próspero, floreciente, pero todo esto en un sentido perdurable y no por suerte, sino por caminar en el camino de la sabiduría en el libro de Proverbios, por temer a Yahvé, por guardar la Torá en el libro de los Salmos. Ahora, quisiera decir también que en esta introducción que las bienaventuranzas, el opuesto a las bienaventuranzas son los ayes. El opuesto de la dicha es la desdicha. ¿Ah? Y los dos están puestos uno tras otro en la versión de Lucas del Sermón del Monte, que es mucho más breve. Hay solamente 4 bienaventuranzas en lugar de las 9 de Mateo, y después 4 ayes que corresponden a las 4 bienaventuranzas. El antónimo de lo bienaventurado es desventurado o ayes. ¿Ah? Y los ayes son justo los autónomos.
Los antónimos. En Lucas 6, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero el versículo 24, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Ah? Y no va a haber otro. Ese fue. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lo opuesto de la bienaventuranza es la desventura, lo opuesto de la dicha es la desdicha, y el Señor expresa, y lo opuesto de las bienaventuranzas son los ayes, ¿sí? De los cuales hay varios también en Mateo, en el capítulo 23, sobre los escribas y los fariseos. Paso al segundo punto, que sería que las bienaventuranzas del Señor son especiales, en el sentido de que todas las demás bienaventuranzas no tienen ninguna explicación, son como evidentes. Si alguien dice, bienaventurados los ricos, es como evidente, es mucho mejor ser rico que ser pobre, ¿sí? Pero las bienaventuranzas del Señor, todas tienen una explicación porque eh, son sorprendentes, porque algunas parecen contradictorias, parece justo lo opuesto de lo que la palabra significa. Parece un oxímoron, parece una contradicción. Y todas son contrarias a nuestra cultura, a la cultura en que estamos. Entonces miren lo contradictorios que son. Dicen, bienaventurados los pobres en espíritu. En Lucas no dice en espíritu. Bienaventurados los pobres, pero para nosotros la pobreza es una desventura. Bienaventurados los que lloran, pero eso parece una contradicción. Una persona que llora está triste, no está feliz, no está dichosa. Tiene mucha pena, por eso llora. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Es muy contradictorio. Dice acá, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quién quiere padecer persecución? Aquí dice, bienaventurados sois por cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Quién quiere que hablen mal de ti? Más encima falsamente. Todas estas expresiones son contradictorias, o sea, son como contradictorias, y por eso nos sorprenden y por eso reclaman una explicación, y por eso en todos los casos dice porque no es evidente. Y este hecho de que sea porque, y que no sea evidente, quiere decir de que las cosas no son lo que parecen. Quiere decir que el camino de la felicidad no es el que parece. Quiere decir que el camino que parece fácil es el que lleva a la pérdida final. Y quiere decir que el camino que lleva a la verdadera felicidad pasa por infelicidad, porque hay personas que lloran, ¿sí? Ahora, quiero que noten que todas ellas son contradictorias contra nuestra cultura, con el mundo, contra la corriente del mundo, como la forma como piensa el mundo, como va toda la hora, todo alrededor nuestro. Dice acá, bienaventurados los pobres, y nuestra cultura dice, bienaventurados los ricos, ¿sí? Todo el mundo trabaja para enriquecerse. ¿Quién trabaja para empobrecerse? Bienaventurados los pobres, y nuestra cultura dice bienaventurados los ricos. Ya sé que dicen espíritu, pero están muy relacionados. Bienaventurados los que lloran, pero, pero nuestra cultura dice bienaventurados los que ríen. Felices son los que ríen, no los que lloran. Aquí el Señor dice bienaventurados los mansos. Y los mansos, como espero que podamos ver, son personas que no necesitan ganar, que pueden perder, sin buscar inmediatamente una revancha, que aceptan la pérdida, porque esperan la reivindicación de Dios. Y entonces están dispuestos a esperar, a perder. Bienaventurados los mansos, pero el mundo dice, bienaventurados los ganadores, bienaventurados los que ganan, bienaventurados los que logran su objetivo. Acá dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. El mundo dice, bienaventurados los que están saciados. Aquí dice, bienaventurados los misericordiosos. El mundo dice, bienaventurados los que se vengan. No sé si has notado cuántas novelas y cuántas películas se han filmado, cuántas novelas se han escrito y cuántas películas se han filmado sobre obtener venganza. En novelas yo me acuerdo, lo leí en mi infancia, El Conde de Montecristo.
en películas de Punisher, el castigador, ¿sí? Pero aquí dice bienaventurados los misericordiosos. Y dice ¿por qué? Porque no es evidente. Lo evidente es lo otro, lo que no es. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después dice bienaventurados los de limpio corazón. Pero el mundo dice bienaventurados los vivos, el mundo es de los vivos. Aquí dice bienaventurados los pacificadores. El mundo dice bienaventurados los que ganan, no importa que tengas que pasar por encima de alguien o usar fake news. Bienaventurados los que ganan. Pero aquí dice bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Algunos dicen esto puede ser la ley de la selva. Está el lobo y el cordero. ¿Y quién quiere ser el cordero que va a ser devorado? Pero acá dice bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Quién quiere que hable mal de ti? Las bienaventuranzas del Señor son algunas contradictorias, parecen una contradicción, y todas ellas son contracultura. El Señor nos invita a vivir una vida contracultural. Hay una corriente de este mundo y la corriente de este mundo es justo lo opuesto de estas bienaventuranzas. Y el Señor nos llama a vivir una vida contracultural porque nos dice, esa es la verdadera felicidad. Ahí está el verdadero prosperar. Ahí está el verdadero florecer. Ahí está la dicha que es para siempre. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Eh, Quisiera brevemente pasar al último punto. Las bienaventuranzas del Señor demandan una explicación porque nos parecen contradictorias. Y 9 veces dice Paul, porque. Este es mi último punto, mi tercer punto, la explicación de la contradicción. Porque. Y entonces quiero que noten que el versículo 3 y el versículo 8 tienen el mismo porqué, perdón, el 10, la bienaventuranza 1 y la 8 tienen el mismo porqué. Porque de ello el reino de los cielos, dice el 3, y el 10 dice, porque de ello el reino de los cielos. Y la explicación de toda esta bienaventuranza, que están dichas de distintas formas, es esa. Porque de ello el reino de los cielos. Al comienzo de este evangelio, el Señor anuncia el evangelio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Este tremendo tiempo de cumplimiento ha llegado. La venida del Señor inaugura el tiempo de cumplimiento. El Nuevo Testamento tiene esa perspectiva. A nosotros han alcanzado los fines de los siglos, que significa esta edad de cumplimiento que se inaugura con la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y vivimos en la intersección de las edades, en este periodo que está entre las dos venidas del Señor. Y todo esto es el fin de los tiempos, pero esperamos la consumación que viene con su segunda venida. Y el Señor anuncia el Evangelio y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La única, y todas las explicaciones del porqué y la razón de las bienaventuranzas es que el reino de los cielos se ha acercado y de ello el reino de los cielos. Y todos los demás porqué explican qué significa que de ellos sea el reino de los cielos. Que de ellos sea el reino de los cielos significa que recibirán consolación. En el versículo 4, la consolación de Dios. Que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y las primeras cosas pasaron. Y no habrá ya más aflicción ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Significa, como dice el versículo 5, que recibirán la tierra por heredad. Y los últimos capítulos de Apocalipsis dicen no solo la tierra, sino el universo entero. Porque el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Significa que serán saciados, dice el versículo 6. Serán saciados, profundamente satisfechos. Significa que alcanzarán misericordia en ese día.
alcanzarán misericordia de parte de Dios. Todos estos pasivos, voz pasiva, son pasivos divinos. Es Dios el que va a extender su misericordia. Significa, dice el versículo 8, que ellos verán a Dios. Es un versículo que es difícil de entender. La Biblia dice que Dios es invisible, pero también la Biblia dice verán a Dios. Verán a Dios, lo repite una y otra vez. El Antiguo y el Nuevo Testamento, verán a Dios. Y después el versículo 9, serán llamados hijos de Dios, pero es un pasivo divino, entonces significa que Dios los llama a sus hijos. Dios los llama a sus hijos. Entonces son sus hijos. Que Dios llame a alguien su hijo significa que es su hijo. Y dice el versículo eh, 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, en las palabras del apóstol Juan, como él lo resumió, esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Todos los porques son por la vida eterna. Todos los porques son por entrar al reino de los cielos, por heredar el reino de los cielos. Y todos los demás porques son las características. ¿Qué significa heredar el reino de los cielos? El Señor nos invita a actuar con sabiduría. Las bienaventuranzas son como proverbios de sabiduría, son expresiones de sabiduría. Y nos dice dónde está la verdadera felicidad, dónde está el verdadero satisfacción, dónde está la verdadera prosperidad, dónde está la verdadera dicha, dónde está la verdadera, el verdadero florecer. Quiero terminar solo leyéndolo. La primera parte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los únicos dos imperativos de este pasaje. Gozaos y alegraos. En medio de esa persecución, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor bendiga su palabra.